Hola, ¿todo bien? Soy Federico La Roca. Bueno, el tema de este video me parece posiblemente que es uno de los mejores que se pueden tratar, no solo en derecho, sino en cualquier ámbito de las ciencias sociales y el estudio de la sociedad humana, o por lo menos la sociedad argentina, ¿no? De cómo se maneja y cómo se dictamina qué está bien y qué está mal. Básicamente quiero hablar de lo que es la libertad de prensa y la libertad de expresión en la República Argentina, y quiero llevarlo, no sé, hasta un nivel mundial, si lo quieren pensar de alguna manera. Este va a ser un video como un poquito para mí interesante, porque voy a poder repasar algunas cosas y unos temas que ya mencioné en algunos que otros videos anteriores, pero puedo dar también una opinión, y lo quiero hacer con profundo respeto y ver a dónde nos lleva esta conversación de si alguien se prende con la idea de la libertad de expresión y la manera de pensar. La libertad de prensa en Argentina, en primer lugar, está representada en la Constitución argentina, en tres artículos específicamente. En el primero, el artículo 14, que es, básicamente, en palabras muy simples, publicar ideas en la prensa sin censura previa. Podemos hacer referencia a varios momentos históricos en donde se ha analizado o se han censurado distintos medios de expresión a nivel no solo nacional sino internacional. Un ejemplo clarísimo sería el nazismo. En cualquier estado de derecho este tipo de cosas no deberían pasar, por más aborrecibles que sean como tal, ¿no? Estas medidas de expresión. Ahora, acá viene la primera pregunta, si es: yo me expreso libremente, pero si estoy afectando a un tercero, ¿en dónde termina? ¿En dónde se delimita mi libertad? Y acá es donde para mí entra la óptica de la opinión. Si está bien, si lo hace una persona está bien, pero si lo hace la otra no está bien. O sea, hay como mucha hipocresía a la hora de analizar qué está bien y qué está mal. Entonces, me parece que en este tipo de temas deberíamos tener una solución tajante que se pueda aplicar a todos los casos, ya sea a los casos de oposición, a los casos del partido que me conviene, a todo tipo de casos. Uno, si quiere analizar, tenga la posición ideológica que tenga, ya ni siquiera estamos hablando de partidos políticos y de quién me cae mejor. Si uno analiza bien, hay algunas cosas que las permite la sociedad de criticar, denostar, hablar mal, ser agresivos, todo, y hay otras cosas que definitivamente no las permite. Entonces, acá la pregunta es: ¿por qué al otro le permiten y a uno no? O a otro, a Y persona en vez de X, no le permiten. Bueno, ese tipo de cosas deberíamos discutir. ¿Cuándo vamos a dejar de manejarnos por conveniencia? Bueno, ese pequeño comentario. Segundo, artículo 32 de la Constitución Nacional. El Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o de prensa en la República Argentina. Eso es un resumen básico, sí. O sea, es para darse una idea más o menos de cómo se manejan los artículos. Si desean, pueden buscarlos bien y después, si leerlos o cosas, me ponen un comentario y después lo pongo en la descripción o algo. Y el artículo 75, inciso 22, también habla de eso, y que tiene que ver, si se recuerdan, el antiguo artículo 75 que analizamos en el canal, que hablaba sobre qué cosas deberían hacer los diputados y senadores, o las personas que participan del Congreso de la República Argentina, qué acciones deben tomar y todo eso. Bueno, eso justamente hablaba en el inciso 22. Es un buen artículo, el 75, y muy interesante de nuestra Constitución, y está bueno entenderlo. Ahora quiero pasar a uno de los textos que me habían dado para leer, pero yo quise ir más allá, ¿no? Quise entender bien qué pasaba. Es el texto de Owen Fisk, uno de los dos textos de Owen Fisk. Owen Fisk es un autor norteamericano que justamente da su postura y su posición a lo largo de dos textos, uno hablando sobre lo que son los juicios me sale en inglés la palabra, los juicios en los medios de comunicación, ahí está, televisados, publicitados, si deben tener la misma validez que un juicio que nadie conoce, o que no tiene personas de envergadura nacional, y esas cosas, ¿no? Cómo influye los medios de comunicación en los resultados de un veredicto. Cuáles son los límites de la libertad de expresión en los Estados Unidos con la existencia de las enmiendas y todo eso. Entonces, quería hacer una pequeña recapitulación de uno de los textos que habla sobre los tres problemas que enfrentan las personas a la hora de analizar
la libertad de expresión en las sociedades, en especial en una sociedad tan parecida, bueno, parecida, no tan, como la argentina y la norteamericana. La norteamericana tiene algunas cosas en común con la argentina. La primera enmienda en los Estados Unidos de América establece que el Congreso no sancionará ninguna ley que restrinja la libertad de expresión o de prensa. Qué casualidad, similitud con el artículo 32 de la Constitución Nacional. La Corte de Estados Unidos interpreta esa norma como la limitación de las potestades del Estado para reducir la libertad de expresión. Qué casualidad también, habíamos mencionado en el video anterior, uno de los videos anteriores de derecho, de introducción al derecho constitucional, acá mencioné que a veces el Estado, por bien común, tomaba acciones que restringen las libertades individuales de manera excesiva. ¿Quién delimita eso? ¿Quién controla eso? Bueno, la existencia de las enmiendas, la número 1 y la 14, sirven para restringir las potestades del Estado y evitar lo que pasa acá en Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica, el hiperpresidencialismo o presidentes con mucho poder y con gran capacidad de manejar y gobernar como se les antoje. Eso es una cosa que siempre se criticaron y se criticó en nuestro sistema hiperpresidencialista o presidencialista. Ya hago siempre referencia a Carlos Nino con hiperpresidencialismo. Un concepto interesante que yo me marqué, que es el de contravalores, ¿no? Que son valores no sostenidos por la sociedad. ¿Se acuerdan de eso de moral vigente versus moral aceptada? O los valores intrínsecos, a analizar intrínsecamente a la moral. Bueno, los contravalores sería lo que no es aceptado definitivamente por la sociedad. Nuevamente decimos que no sea aceptado por la sociedad no significa tampoco que sea malo. Hay cosas buenas que no son aceptadas por la sociedad en general, como, bueno, puedo hacer muchas referencias a varios casos que no haría falta, me parece. Bueno, la libertad de expresión versus otros valores que el Estado pondera. Esto es importante. El Estado permitió regular palabras provocadoras, ¿no? Aquellas palabras que generan un mal claro e inminente. Entonces ahí sí encontramos como un bache, ¿no? El Estado sí permite delimitar algunas cosas, algún tema de libertad de expresión. Nuevamente, a la primera pregunta que yo hacía referencia es: ¿dónde terminan mis libertades? Bueno, donde empiezan las del otro, ese famoso dicho y tan burdo, digamos, de manera hasta irónica, se mencionan en todos los medios. Ahora quiero hablar de los 3 temas, y esto me parece importantísimo entender qué pasa con estos temas. Los 3 temas principales de la discusión pública y la libertad de expresión. El número 1 se discute si efectivamente me cuesta como decirlo, pero la pornografía per se termina siendo una libertad de expresión en sí, ¿no? ¿Es un arte? ¿No es un arte? Owen Fisk termina analizando este tema. Después, las expresiones de odio y racismo, antisemitismo, todo eso, las expresiones de odio en general, ¿son libertades de expresión? Como yo había mencionado, si yo estoy así en la calle o expreso mi odio en Twitter, ponele, ¿la gente me puede juzgar y condenar por expresar mis opiniones a una persona? Bueno, ahí empieza el tema, también la discusión de la existencia de un organismo acá en Argentina, que no sé si todavía no salió todavía, que se llama Nodio, que es un ente estatal que presuntamente se dedicaría a erradicar todas las expresiones de odio, de amenazas y de lo que considere ese ente como negativo para la sociedad. Bueno, esta gente estaría capacitada para erradicar eso de la sociedad en sí. Algo muy parecido a lo que es el INADI, pero el INADI por lo menos no surge como un ente regulador, sino como un ente que toma acciones contra esas personas. Pero no es que tienen la potestad de eliminar todo de las redes sociales, de controlar qué se sube, qué no se sube. Ahí viene lo peligroso de este ente Nodio. Pero sí hicieron una idea, ¿no? Y después, financiación de las campañas electorales, un tema también de, más allá de libertad de expresión, también el autor lo quiere ver por esa manera, pero en realidad es para evitar la corrupción, ¿no? Porque se lava muchísimo dinero. Estos 3 temas crean mucha tensión dentro del consenso liberal. Obviamente siempre analizamos, por lo menos en mi materia, en mi universidad, analizamos todo desde la perspectiva liberal, y ese liberal no tiene nada que ver con el liberalismo económico. O sea, tiene que ver, pero no tiene que ver. Es una postura más abierta, es como los principios fundamentales del liberalismo como tal, como ideología, no como postura económica. Por eso, cuando te dicen liberal, no tenés que inmediatamente, como algunas
personas, o hay gente que se lo confunde como que es la derecha el liberalismo. No es así, es un ente mucho más amplio, es un espacio político e ideológico muchísimo más amplio, ni siquiera político, es más que un espacio político, es un espacio ideológico muy amplio y filosófico, y una manera de encarar la vida muy amplia, el liberalismo como tal. Entonces está bueno ir aprendiendo esas cosas y entender, como te mencionan, el liberalismo no es directamente, y no estamos haciendo referencia a Hayek, Friedman y todos esos, mucho más, es algo 1000 veces más grande que siquiera que Adam Smith. Bueno, entonces, a ver, el Estado en sí tiene un pretexto para regular las expresiones de odio, porque las víctimas se ven denigradas en su valor y dignidad de quienes son las víctimas y de los grupos a los que pertenecen esas víctimas. Es como que, ¿por qué el Estado regularía estas expresiones de odio? Porque las víctimas se sienten mal, se sienten denigradas, se sienten disminuidas ante una persona que libremente dice lo que quiere. Owen Fish adopta una postura mucho más liberal en torno a estos dos primeros temas, ¿no? Que es lo que era la pornografía y la expresión de odio, ¿no? Fish no quiere dar prioridad a la igualdad frente a la libertad, como sería la primera enmienda, ¿no? O sea, prevalece lo que es la enmienda 14, ¿no? De los derechos individuales. Es muy difícil hablar de un método para elegir, bueno, entre ambos valores. O sea, que Fish lo que quiere decir es, ¿qué hacemos? ¿Que las personas se puedan expresar de igual manera? ¿O que haya libertad y que cada uno, o sea, como que los derechos sean iguales? ¿O que haya mucha libertad? Como que se quiere pelear entre la libertad de algunos pocos o la libertad de las mayorías contra la igualdad excesiva, que todos sean tratados de igual manera, que reciban los mismos derechos, todo. Eso todo dentro del espacio liberal que se discute esto. Entonces él dice que no hay ninguna manera específica de poder dictaminar fallos y resolver este tipo de inconvenientes cuando se presentan estas cosas. El Poder Judicial lo ha de tomar muy en cuenta para enfrentar este tipo de decisiones. Es decir, que cuando, por ejemplo, estaba el caso de Biondini, del partido neofascista en Argentina, cabe resaltar que en realidad es un partido con bases peronistas, pero se caratula como neofascista en sí, aunque no lo digan literalmente, pero como por opinión pública se llegó a esa conclusión. Un partido de esa índole se puede presentar en el sistema electoral argentino, ¿es correcto? ¿Es incorrecto? Una persona puede poner lo que quiera en Twitter, como para hacer una referencia más tecnológica. Bueno, acá entonces los jueces tienen que decidir si qué es lo que prevalece, la libertad o la igualdad. Todos tenemos que recibir el mismo trato, todos tenemos que ser libres. Entonces está esa disputa, pero Fish cree realmente que en realidad lo único que está peleando ahí es la libertad contra la misma libertad. Es un tema de libertad. Entonces hay que analizar muy detenidamente cada caso. Sin un contexto fáctico no se puede tampoco llegar a una sentencia. Entonces hay que analizar detenidamente cada caso y todo lo que conlleva. Y habría que decidir realmente qué es lo que debe perdurar ahí. O sea, a lo que quiere llegar el autor es que no hay una posición perfecta, no hay una posición clara a la hora de decidir. A esa primera pregunta, ¿no? Que cada uno puede decidir lo que quiere, puede presentarse de la manera que quiera. Entonces los jueces suelen decir que siempre y cuando se esté dañando un tercero, no lo puede hacer. Ahora lo que dice Owen Fish es, mira, en realidad no hay una posición específica, no hay una posición definitivamente correcta y perfecta a la hora de tomar. Entonces presenta ambigüedades a la hora de los fallos. Por eso en Estados Unidos está ese tema de la libertad de los jueces, justamente para decidir cómo lo crean correcto y con sus posturas. Si tenés una persona que es mucho más liberal de pensamiento, hablamos del liberalismo versus conservadurismo, ¿no? Una persona muy liberal de pensamiento seguramente dejará que existan expresiones de cualquier índole. Ahora, si tenemos una persona muy conservadora, que tiene mucho en mente el tema del respeto, la igualdad y todo eso, no, claramente condenará este tipo de actitudes. Por eso no generalicemos y hay que estar abiertos a cualquier tipo de casos. Por último, Owen Fish como que dice que está a favor de la regulación del límite de presupuesto para los partidos políticos, más allá de que está esa idea de que los partidos políticos con más presupuesto suelen representar a grandes grupos de personas más poderosas, y los partidos políticos que no tengan ese presupuesto tan desbalanceado como lo es los dos grandes partidos políticos en Estados Unidos, bueno,
no tienen ese alcance de representación. Entonces lo que se dice es pongamos un límite, así no hay ni corrupción desbaratada, y también así le podemos dar mayor representación a los distintos partidos políticos en Estados Unidos. Pero vamos a ser realistas, los partidos que siempre ganan, los partidos políticos, son los que tienen un mayor presupuesto. Siempre, o la mayoría de las veces, y me gustaría si alguien encuentra un ejemplo de un partido político humilde que haya ganado unas elecciones en cualquier país. Realmente me gustaría leerlo, y tampoco me sorprendería que existiera alguno, pero podemos decir que los partidos mainstream siempre ganan. Siempre, y tienen algún tipo de financiación excesiva. Bueno, entonces, dice Owen Fisk, como para ir cerrando todo el texto, que él no está en sí en contra de la pornografía, porque la ve como una expresión, como una forma artística de las personas, siempre y cuando obviamente no estemos hablando de casos de menores, de que a la mujer o a las personas involucradas no se las está haciendo de manera ilegítima, no se las fuerce a aparecer en estos videos. Sí, estamos hablando de producciones más artísticas, más películas, para los que saben del tema, pero nada, es también un tema de si quién firma contratos, quién no. Es una industria muy complicada también, y yo la verdad no sé nada del tema de la industria en sí, no conozco, pero sí lo que yo sé es, y estoy de acuerdo con Owen Fisk, de que en sí es una expresión artística. Es como que nos enojemos con las películas porque representan cosas que no nos gustan. Bueno, no es así, la vida no es así. Y uno de los argumentos de las personas que están en contra de la pornografía dicen que colocan a la mujer en una posición de objeto sexual, colocándola en una situación de subordinación y silenciándolas frente a la sociedad y resaltando las características físicas y todo eso. A ver, dependiendo de la opinión que tengamos sobre el tema, podemos estar más de acuerdo, más en contra. Yo lo único que digo es que en sí la industria es un negocio también, es una industria más, y es una industria de entretenimiento si vamos a las definiciones. Y si es un trabajo para algunas personas, porque la mayoría los toman como un trabajo, entonces para mí no habría ningún tipo de subordinación ahí, sino son personas trabajando. Pero bueno, como dice Jonathan Viale, opiniones libres, hechos sagrados. Así que nada, muchas gracias por ver este video.